Bueno, habíamos dicho que para la unidad número 2, control de la actividad de producción, vamos a evaluar ejercicios, casos prácticos y el diseño de un plan de control de producción de una empresa, que entre ellos pues hacen el 100%. Ajá. Permítanme poquitito. Entonces, la unidad 2, control de la actividad de producción. Déjenme ver quién nos puede ayudar a leer. Fátima, por favor, ¿nos ayudas a leer un poco sobre la introducción del CAP? Como indica su nombre, el control de actividad de producción se encarga de vigilar la actividad real de fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Esto implica que la planificación ya se ha realizado y que la orden real para manufacturar el producto o prestar el servicio ya se ha ejecutado. Al analizar el método de control de entrada-salida en el capítulo anterior, tuvimos ya la oportunidad de revisar uno de los factores del ICAP, el control de la capacidad. Aunque el control de entrada-salida tiene mucho que ver con el control de la capacidad, en un centro de trabajo, el CAP se ocupa de fiscalizar el orden de prioridad con el que se desarrollan las actividades en él. Al igual que toda empresa y negocio, tiene una programación maestra. Las organizaciones de todo tipo cuentan con alguna metodología para determinar cómo se ejecutará el pedido. La principal diferencia entre ambos rubros, por supuesto, estriba en que la programación maestra es una actividad de planificación, mientras que el CAP es un control de ejecución. Un ejemplo ayudará a clarificar esta distribución. Todas las personas tenemos un plan básico de lo que deseamos lograr cierto día, semana, mes, etc. Sin embargo, una vez que el día o la semana en cuestión inician, es preciso echar a andar la ejecución de los planes correspondientes. A medida que se presentan acontecimientos y factores no previstos, muchas veces nos vemos forzados a modificar el orden de prioridad que establecemos para realizar nuestras actividades. El control del orden de prioridad y la ejecución de las tareas son necesidades que todos nosotros debemos enfrentar cada cierto tiempo. Tal necesidad existe también en todas las operaciones de negocios, aunque en este caso las acciones tienden a ser más formales y estructuradas debido al tamaño y al alcance de las necesidades de negocio, así como a los requerimientos de información e implementación de sistemas para supervisar, priorizar y controlar las acciones involucradas en la operación. El conjunto de actividades, métodos y sistemas utilizados para lograr este objetivo es lo que suele denominarse control de la actividad de producción o CAP. Este contenido también es conocido como control de planta, aunque esta denominación implica que su implementación principal se da en entornos de manufactura. Como casi todos los principios que conforman el CAP son válidos tanto para las operaciones de servicio como para las de manufactura, muchas veces resulta mejor emplear el nombre CAP. Ok, gracias. Entonces, como bien lo dice, una vez que ya tenemos pues la planeación, ahora hace falta la ejecución, que es este control de la actividad de la producción. Es ahora pues llevar a cabo el control de la ejecución de ese plan que ya hicimos, de ese plan que ya tenemos. Ahora pues, ¿cómo lo vamos a ejecutar? Pues dice, cada empresa tiene sus diferentes métodos de llevar a cabo este control de la ejecución. ¿Cómo vamos a ir llevando a cabo ahora lo que ya se planeó? Dos de los principales insumos de información que utilizan los sistemas CAP
control de la actividad de producción son la fuente de los pedidos que necesitan procesarse y la información por medio de la cual se controlan y procesan dichos pedidos. De manera más específica, los insumos de información son pedidos recién liberados, dato que pues proviene del MRP, estado de los pedidos existentes, información de ruteo. La información de ruteo trayectoria describe secuencialmente los pasos que deben efectuarse para completar el proceso. La información del tiempo de espera, que pues viene del plan maestro de producción. Estado de los recursos, la cantidad de recursos disponibles. Los problemas de los equipos, programas de mantenimiento, pues entre algún otro. A estas alturas de nuestro análisis seguramente les resultará obvio que también se requieren recursos para ejecutar cualquier programa de producción. Otros insumos de gran importancia para el control de la actividad de producción son la cantidad, el tipo y la condición de dichos recursos, entre los que se incluyen pues el personal, cuántos trabajadores están disponibles y con qué habilidades cuentan. También es necesario saber cuánto tiempo están disponibles cada día. Las herramientas, este rubro se refiere a cualquier accesorio o equipo que se deba utilizar para la configuración de la operación, para el funcionamiento de la maquinaria o para desarrollar el proceso productivo. La capacidad de la máquina o equipo y los tiempos programados de inactividad, los materiales, los componentes y otros materiales necesarios para completar el pedido. Para cualquier sistema de control de actividad de producción puede considerarse provechoso. Para considerarse provechoso es preciso que, además de emplear información, produzca datos útiles para la administración. Parte de la información que pueden generar los sistemas CAP incluye el estado y ubicación de los pedidos, el estado de los recursos clave, la medición del desempeño en función de los estándares, ya sean de tiempo y o de costo, el informe de desperdicio o el reprocesamiento, la notificación de algún problema, por ejemplo, daños en el equipo o en las herramientas. Naturalmente, algunos sistemas de producción utilizan métodos mucho más simples que el control de actividad de producción, o incluso es posible que no cuenten con ninguno. Las industrias de transformación, como las que se dedican a realizar ciertos procesamientos químicos y las compañías con líneas de ensamblaje muy repetitivas que fabrican un producto estándar de alto volumen, en general no cuentan con un CAP detallado. Casi toda su responsabilidad se centra en satisfacer los requerimientos de producción del sistema a partir de un programa maestro y luego procesar y supervisar la producción a medida que ésta se fabrica. Sin embargo, en los sistemas compuestos por menos tareas discretas, los insumos de información se procesan para dar por resultado, en muchas de las ocasiones, una lista de despacho. Como indica su nombre, esta lista constituye una relación de las tareas a ejecutar en un centro de trabajo dado, de acuerdo con el orden en que deben realizarse. En muchos casos, la lista ofrece también otros datos útiles como... Eduardo Cruz, ¿nos ayudas a leer, por favor? Los estimados de tiempo, incluyendo fecha de ejecución programada, tiempo de configuración y tiempo de ejecución, así como un estimado de la capacidad disponible, información de procesamiento, por ejemplo, respecto del equipo que se empleará y la operación específica a ejecutar, los tamaños del lote, el lugar, centro de trabajo al que se desplazará el trabajo después del procesamiento, tareas que se espera serán desplazadas al centro de trabajo en cierto periodo específico. Esta lista de tareas futuras permite que los trabajadores planifiquen con más detalle. La secuencia de actividades se llevarán a cabo de esta manera. Podrán minimizar, por ejemplo, el tiempo de configuración necesario mediante la realización secuencial de tareas cuyos requerimientos de configuración sean similares de acuerdo con el procesamiento. En prácticamente todos los casos existe también la necesidad de retroalimentar el sistema CAP en cuanto a lo que ha sucedido, lo que se ha producido, número y cantidad de
las partes, problemas como fallas en cuestión de calidad o desabasto de partes, información de fuerza de trabajo que suele emplearse para definir la eficiencia y la utilización, estado del equipo. El diagrama de Gantt es una sencilla herramienta visual que sirve no solo para programar el trabajo de acuerdo con las prioridades, sino también para evaluar rápidamente el estado de todas las tareas, tanto para conocer al instante su situación como para modificar el orden de prioridad según se necesite. Su utilización en relación con el CAP es bastante similar a cómo se le aplica en la administración de proyectos. Los diagramas de Gantt muestran gráficamente el trabajo a realizar, una expectativa del tiempo requerido, los tiempos iniciales y finales y, por lo general, el estado del trabajo. Casi siempre se realiza uno por cada centro de trabajo e incluso por cada una de las piezas de equipo específicas. Maestra, al parecer no la estamos escuchando. Ok, sí, gracias. Eh, bueno, ya decíamos algunas medidas de la capacidad, la utilización, la eficiencia, la capacidad nominal, la capacidad mostrada. Ujú.
Eh, bueno, pues algunas claves para poder determinar la capacidad de, de- de la actividad de producción, pues es llevar a cabo ciertas medidas para poder saber cuánto es lo que realmente se puede producir debido a, ya decíamos, diversos factores que intervienen para poder llevar a cabo esa ejecución, esa planeación de la producción. Pues hay que tomar otros criterios para conocer o saber si realmente vamos a poder fabricar, producir lo que estamos planeando. Eh, Aquí pues nos dice tenemos cierta entrada pues de carga de trabajo o que va a entrar más bien a ser reprocesado y pues realmente la salida, ¿cómo está siendo? La salida pues depende muchas veces de la maquinaria, del personal, de los sistemas de información con que cuente la empresa. Ujú. Esto debería pues ser igual, la carga pues debería de ser igual a la salida, pero muchas veces no se cuenta con los parámetros, requisitos para poder llevar a cabo lo que realmente se está planeando. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un informe de entradas y salidas, tenemos 5 semanas, la entrada planificada, la entrada real, la desviación, pues la diferencia que hay entre lo planeado y lo real. Por ejemplo, en la semana 1 teníamos planeados 25 y realmente pues fueron 22, tenemos una diferencia de -3. La planificada en la semana 2 teníamos 20. La entrada real fueron 27, con el 3 que ya teníamos de la semana pasada, pues realmente tenemos nada más 4 de más, porque de la semana pasada ya venía con -3. En la semana 3 teníamos planificados 30. Realmente solamente se hicieron 24, como teníamos 4 pues que ya se habían elaborado, pues nada más tenemos una diferencia de 2 a la semana 3. En la semana 4 teníamos planificados 15 y se elaboraron realmente 23. Como teníamos un desfalco de 2, pues realmente ya nada más tengo 6, no las 8 que hice esta semana, sino realmente pues ya nada más tengo 6. En la semana 5 teníamos planificados 20, se hicieron 27, pues aquí hay una diferencia de 13, los 6 de la semana 4 y los 7 de la semana 5. Tenemos por esta parte, entonces muchas veces resulta difícil elaborar o producir como realmente se planificaron. En este pequeño ejemplo podemos ver que alguna semana nos pueden dar más, otra semana podemos tener menos. Entonces, esto pues hay diversos factores para que realmente pues lo que se está planificando sea lo que se lleve a cabo. Eh, Muchas veces, pues recuerden que hay averías dentro de los equipos, las personas muchas veces faltan a su trabajo, entonces todo eso nos puede cambiar nuestra producción en las diferentes semanas que lo estamos planeando. Vamos a hacer algunos ejercicios que vamos a elaborar. Entonces, para hacer la planificación, bueno, aquí un poco planificación de la capacidad utilizando factores globales. Eh, Fernanda, ¿nos ayudas a leer, por favor? Desde donde dice planificación. Sí, maestra. Dice planificación de la capacidad utilizando factores globales.
Este es el más aproximado de los métodos gruesos. El concepto es simple. Se toman las horas estándar por cada uno de los artículos que se producen de acuerdo con el programa maestro y se multiplican por las horas estándar o por un promedio histórico de estas utilizadas para producir el artículo. Después se determina la capacidad necesaria por centro de trabajo, tomando un porcentaje histórico de su utilización. Considere el siguiente ejemplo. El programa maestro incluye 2 artículos, X y Y. Ambos se producen utilizando 3 centros de trabajo, denominados mediante los números 100, 200 y 300. La tabla siguiente lista los valores de plan maestro de producción de los 2 productos para los próximos 5 periodos. Entonces, nuestro plan maestro es esta tablita, semana 1, para producto X y producto Y, o artículo X y artículo Y. El total de horas estándar para producir el artículo X están dadas como 1.557 y como 5.331 horas en el caso del artículo Y. Históricamente, 20% de las horas requeridas para fabricar los productos se desarrollan en el centro de trabajo 100, 45 se llevan a cabo en el centro de trabajo 200 y el 35 restante se efectúa en el centro de trabajo 300. Utilizando las horas totales para cada producto, podemos calcular las horas totales requeridas para cumplir con el programa maestro. Entonces, horas totales en la semana 1, semana 2, bueno, y hasta la semana 5, que es lo que tenemos aquí planificado del producto X y del producto Y. Entonces, tenemos ahí pues ya la conversión de las horas que se utilizan para estos productos. Todo lo que tenemos que hacer ahora para obtener un estimado grueso de los requerimientos de capacidad de cada uno de los 3 centros de trabajo es multiplicar las horas totales por los porcentajes históricos. Entonces, para cada centro de trabajo, aquí están los porcentajes. 45 se llevan a cabo en el centro de trabajo, bueno, en el 100, 45 se llevan a cabo. 200 y el 35. Entonces, para el 100 es 20%, para el centro de trabajo 100 es 20, para el 200 45 y para el 300 es 35. Entonces, ese total se divide entre pues cada uno de los porcentajes para cada centro de trabajo. De ese 148, el 20 va a estar en el 1, el 45 en el 2 y el 35 para el 300. De acuerdo a los totales que hay para cada uno de estos. Ahora pues el porcentaje en que se trabaja en cada uno de ellos. Dice, a partir de esta información podremos hacernos una idea aproximada de los requerimientos de capacidad que cada centro de trabajo pueda cumplir con el programa maestro. En este punto resulta evidente que será preciso tomar algunas decisiones. La capacidad deberá planificarse para cumplir con el programa de fabricación proyectado, según lo define el programa maestro, o el programa maestro deberá modificarse en aquellos casos en que la capacidad no pueda ajustarse o cuando se determine que hacerlo resulta demasiado costoso o difícil. El motivo por el que este método es tan aproximado es obvio, no se realiza acomodo alguno del inventario actual de partes componentes ni existe ajuste por el tiempo de espera de los mismos. Y bueno, aquí tenemos lo que es la lista de capacidad. José Guadalupe, ¿nos ayudas a leer, por favor? Sí, listas de capacidad. El siguiente método de planificación de la capacidad es más complejo, pero proporciona mejores datos y más específicos. Para obtener dichos datos, la lista de capacidad utiliza 2 piezas adicionales de información relativa a los productos bajo análisis, la lista de materiales y la información de ruteo. Hemos hablado
Ya de la lista de materiales, la información de ruteo, como indica su nombre, describe la ruta o trayectoria que debe tomar el producto como para ser fabricado. El tipo de dato que se incluye en la información de ruteo puede variar de acuerdo con cada empresa, pero generalmente tomará en cuenta parámetros como la operación que debe realizarse y su orden de ejecución, los centros de trabajo que deberán utilizarse para realizar las distintas operaciones, el tiempo estándar para cada operación, incluyendo el tiempo de configuración del equipo y el tiempo de ejecución por pieza. Además, la información de ruteo puede identificar qué herramientas se emplean para cada operación y los centros de trabajo alternativos para llevar a cabo. Pues dice que en la figura 7.3 se muestra la tabla de información de ruteo de ejemplo. Sí, gracias. La información de ruteo que se ocupa, bueno, tenemos el número de parte, el rodamiento exterior y el número de esquema, que bueno, son datos de generales. El número de operación, el centro de trabajo, el tiempo de configuración, el tiempo de horas pieza y bueno, descripción de la operación que se hace en cada una de ellas. Aquí otra vez pues tenemos el esquema de la lista de materiales. Para X ocupamos A y B, para Y ocupamos A y 2 de C. Tenemos la información de ruteo, el producto o la parte, pues X, Y, A, B y 2 de C. Por eso está 2 veces C. Tamaño de lote, pues para cada uno de ellos, qué centro de trabajo, la operación, las horas de configuración que ocupa cada uno de esos productos, las horas de configuración por unidad, el tiempo de ejecución por unidad y las horas totales por unidad. Dice, tomando en cuenta esta información, podemos imaginar con bastante claridad el número real de horas estándar que se empleará en la fabricación de los productos en cada centro de trabajo, en lugar de utilizar únicamente un porcentaje promedio histórico. Entonces, está cada uno de los centros de trabajo y para el producto X, el tiempo total y para el producto Y, el tiempo total de operación en cada uno de esos centros de trabajo. Bueno, aquí tenemos pues otra vez lo que es el plan maestro de producción. Dice, al multiplicar los tiempos estándar de las listas de capacidad por cantidad indicada en el programa maestro, se genera la siguiente tabla. Entonces, para cada centro de trabajo, pues están los tiempos y además tenemos las unidades que ocupamos en cada semana. Así es como sale, pues ahora la tabla de configuración de ese programa maestro. Ok, entonces... Déjenme busco dónde se quedó el otro ejercicio. Es este... Ok, otro método, bueno, ese es el otro de los métodos. El otro método se llama perfiles de recursos. El siguiente método grueso es más detallado, toda vez que añade la dimensión del tiempo de espera al cálculo. Dice, continuaremos con nuestro ejemplo para ilustrar el desarrollo de los perfiles de recursos. Al fin de lograrlo, asumiremos por conveniencia que cada operación en el ruteo toma una semana para concluirse. En el caso de los productos que deben haberse fabricado al final de la semana 5 y por lo tanto ensamblado durante esa semana. Esto implica que los componentes necesarios debieron haberse producido en la semana 4. La única excepción es el hecho de que existen 2 operaciones a realizar sobre el componente C. Como el tiempo de espera es de una semana para cada operación, la primera de ellas, suponga que es la operación 2, debe finalizarse en la semana 3.
de modo que la segunda, operación 1, se realiza en la semana 4. La siguiente tabla muestra las horas por unidad que necesita cada centro de trabajo para fabricar los productos X y Y. Para la semana 5, cada dato corresponde a la semana en que se efectúe el trabajo. Bueno, el centro de trabajo, cada una de las semanas, aquí se hizo pues una pequeña conversión de la semana para tener una semana como tiempo de espera. Dice, a partir de esta información podemos generar la tabla de requerimientos de capacidad nuevamente, solo que esta vez multiplicaremos la cantidad del plan maestro de producción para ajustar cada semana en función de los tiempos de espera. Bueno, como se muestra, dice en la siguiente tabla, el vencimiento, pues aquí ya no nos queda tiempo para empezar a hacer esa producción. Aquí tenemos un vencimiento de 66.45 y en el centro de trabajo 300 de 95. Dice, a primera vista podría preocuparnos las horas vencidas, porque aquí pues ya tenemos estas horas que ya está siendo pues retrasado el trabajo, ya son horas vencidas, que ya nos pasamos de ese trabajo. Sin embargo, dado que esta es una capacidad gruesa, no se incluye el trabajo en proceso. Si la programación se ha realizado cuidadosamente y los pedidos de producción fueron liberados de manera apropiada, podríamos esperar que los pedidos representados por las horas vencidas no solo habrán sido liberados, sino que probablemente estarán terminados y listos para ensamblaje de los productos finales en la semana 1. No existen reglas específicas para determinar el método grueso que deberá utilizarse en distintos entornos operativos, pero en general la decisión depende del nivel de detalle necesario y de la cantidad de información disponible. Resulta evidente que el método basado en factores globales arroja información menos detallada, pero tiene la ventaja de requerir poca información, lo que generalmente significa que podrá realizarse de manera rápida y fácil. Los perfiles de recursos, por otro lado, suelen representar la situación opuesta. Sin embargo, a medida que los modelos de hojas de cálculo electrónica tienen mayor disponibilidad, los modelos más detallados y complejos se han vuelto más fáciles de desarrollar y ofrecen mayor información. Entonces, nosotros vamos a utilizar el método con el que podamos contar pues con esa información para poder llevar a cabo o desarrollar alguno de los métodos que se proponen para ese control de la actividad de producción. Decíamos, está la planificación de la capacidad utilizando factores globales, las listas de capacidad, que pues cada uno requiere de dicha o cierta información. Los perfiles de recursos son los 3 métodos que están para hacer la ejecución de esa planeación de la producción. Ajá. Bueno, aquí pues otra importante que tenemos es la planificación de requerimientos de capacidad, que por sus siglas pues PRC, ajá, o planificación de requerimientos de capacidad, o PCR, es lo mismo. Nos dice que aquí vamos a tomar en cuenta el tiempo de desplazamiento, el tiempo de espera y el tiempo en fila de espera. El tiempo de desplazamiento es el tiempo que suele necesitarse para que el material se desplace de un centro de trabajo a otro. El tiempo de espera es el tiempo que el material debe esperar para desplazarse una vez que ha finalizado una operación, y el tiempo en fila de espera es el tiempo que debe esperar el material antes de poder ser procesado por una operación. En muchas operaciones, el tiempo en fila de espera tiende a ser el elemento más significativo del tiempo total de espera. Bueno, esto es importante para poder desarrollar los ejercicios que vamos a resolver.